Muy buenas de nuevo otra vez, si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que puedan parecer difíciles de una forma que sean un poquito más fáciles de entender y también de usar. Estos últimos días estuvieron saliendo tantas cosas nuevas en open source que me pareció importante juntar todo eso que estuvo saliendo, meterlo en un video y contarlo un poco para ver qué es lo que está pasando en estos días. Así que como siempre vamos a seguir el video por partes. Quería primero hablar de todo el tema de los datasets que están saliendo, los nuevos, y también los modelos que estuvieron apareciendo estos días. Primero vamos a meternos un poquito con los datasets y qué es lo que está pasando. Bueno, acá lo que tenemos es un dataset que salió de una colaboración, un colectivo de investigación que se llama Together. Se llama Pijama Rojo, o Red Pajama, y lo que están tratando de hacer acá es un dataset completamente libre, open source, Apache 2.0 es la licencia, que se puede utilizar para entrenar modelos del mismo tamaño que Llama o Llama. ¿Qué es esto de Llama? Bueno, si nos vamos para atrás, Llama es una serie de modelos que había sacado Meta hace ya unos meses, que los puso disponibles, pero no son completamente libres. O sea, tienen una licencia que es de uso solamente académico o personal y no habilita el uso comercial. Entonces, muchos productos no se pueden hacer encima de Llama. Acá podemos ver que Stanford lo que hizo fue, bueno, expandió lo que era Llama, que por sí mismo no funcionaba tan bien, pero una vez que lo empezaron a expandir y a meterle otros, a hacerle fine tuning, digamos, en otras áreas, de otras formas, por ejemplo, en este caso, le hicieron un fine tuning sobre instrucciones, empezó a funcionar muy, muy bien. Y en muy poco tiempo la comunidad empezó a agarrar estos modelos, a compilarlo de una forma muy eficiente y se podía utilizar, por ejemplo, en una MacBook. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que esto va a estar siempre limitado porque Llama, por defecto, tiene una licencia que no es comercial. Entonces, lo que se está tratando de hacer en open source es cómo podemos crear nuestra propia versión de Llama que sea libre, que sea auditable, que sea interpretable, por ejemplo, y que pueda estar disponible para cualquier persona en la comunidad, ¿no? Estamos acercándonos de a poquito al momento Stable Diffusion para modelos de lenguaje. Entonces, volviendo para atrás, ¿qué es Together? Together es este colectivo de investigación. Están haciendo cosas muy, muy buenas, la verdad. Primero que nada, se metieron con este tema de cómo entrenar modelos de forma descentralizada, ¿no? Que el problema ¿cuál es el problema que tiene entrenar un modelo gigante? El problema es que vos necesitas mucha comunicación entre nodos, porque necesitas una cantidad gigante de nodos. Entonces, generalmente, todo esto, la única forma de entrenarlos es usando básicamente una supercomputadora, o por lo menos teniendo las computadoras o estos data centers, digamos, en la misma, lo que se llama availability zone, ¿no? O sea, que estén muy cerquita de uno del otro. ¿Qué pasa? Cuando queremos hacer un entrenamiento distribuido mundialmente, y nuestra limitación va a ser la velocidad de Internet, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el entrenamiento sea muy, muy lento. Aunque nosotros tengamos digamos, una placa de video, para simplificarlo, muy fuerte, muy poderosa, igual ese beneficio de tener esa placa se pierde por la velocidad de Internet. Entonces, eso es básicamente un poco el trabajo que estuvieron haciendo Together hace ya desde el año pasado, que empezaron a trabajar con esto. Eso fue lo primero que sacaron. Ahora, a medida que fueron cambiando, empezaron a agregar varias cosas y una de las primeras fue que anunciaron este modelo que se llama OpenChatKit, que es un modelo abierto que, digamos, compite con ChatGPT, ¿no? Pero tiene una limitación. Necesita un modelo que digamos, que sea la base de esta interfaz o de este framework, ¿no? Entonces, eso es a lo que están queriendo ir con los próximos releases que estuvieron haciendo. ¿Cuál es el que hicieron? El que vamos a ver ahora. Este que se llama Red Pijama, que es un dataset de 1.2 trillones de tokens. De nuevo, ¿qué es un token? Un token es una representación semántica de una palabra. Por ejemplo, generalmente más o menos 6 caracteres son un token. Entonces, si tenemos 1000 tokens, significa que tenemos aproximadamente unas 750 palabras, más o menos. Y si pensamos en lo que se conoce como scaling loss, o sea, cuánta data necesitamos para cuántos parámetros queremos, generalmente el número es 20 a 1. 20 parámetros por cada token que tenemos, perdón, al revés. 20 tokens por cada parámetro. Entonces, si tenemos 1200, ¿no? Lo dividimos por 20, nos da 60 mil millones de
parámetros. Ese es el modelo que vamos a terminar teniendo con este dataset, ¿no? Para compararlo, GPT-4 tiene 175 mil millones de parámetros. Y acá los tenemos justo. Hay una lista acá, ven, 6.000, 52, 178, etc. Entonces, lo que está tratando de hacer este grupo es entrenar un modelo de 60.000 o 65 mil millones de parámetros. Lo mismo que Llama. Vamos para atrás. ¿Qué es esto? Bueno, estas personas lo que hicieron fue agarraron varios datasets libres, Common Crawl, C4, GitHub, libros, Archive, Wikipedia, etc. Y acá podemos ver cuántos tokens viene de cada lugar. Todos estos datasets que tenemos acá son en inglés. Obviamente como Common Crawl lo que está haciendo es, se está metiendo en internet, está, digamos, web scraping todo internet. Va a haber muchas cosas que no queremos usar o que no nos sirven, ¿no? en el dataset. Entonces todo eso es lo que tenemos acá en Data Prep, Tokenization, Visualization, etc., ¿no? Entonces todos esos scripts para hacer estas cosas también lo hicieron open source. ¿Por qué es importante esto? Porque en este momento estamos haciendo esto para inglés, pero en algún momento se puede hacer para otros idiomas, ¿no? Obviamente el dataset no va a ser tan grande, ¿no? No van a ser 1,2 trillones de tokens, pero va a ser bastante grande. Y recuerden que siempre tenemos que hacer esa cuenta, 20 a 1, para saber qué tipo de modelo o qué tamaño de modelo vamos a terminar teniendo. Acá hay una cosa que dice Sebastián Rashka, que me pareció bastante interesante, que es que lo compara, o sea, nos compara esto, que es completamente libre, Red Pijama, con Llama, ¿no? Y podemos ver acá, como Crawl, como el dataset es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, un poquito menos de código tiene en GitHub, pero después tienen libros, está bien, en Archive está bien, Wikipedia, etc. Podemos ver acá que la diferencia es mínima, 1,2 trillones contra 1,25. Entonces podemos esperar que los resultados de los modelos que están haciendo van a ser parecidos a los de Llama, ¿no? Así que esto está bastante bueno. Este dataset no es el único que salió. Hace unos días había sacado un video que era sobre Databricks y Dolly y cómo hicieron open source también, completamente open source, o sea, habilita licencia comercial, este dataset de 15.000 ejemplos de instrucciones. De nuevo, ¿qué es? Y ahora vamos a ver el de Together, a ver qué significa. ¿Qué es un dataset? ¿No? Cuando hablamos de estas cosas. En este caso, vemos que dice instrucción, tenemos un contexto, tenemos una categoría a la cual pertenece y etcétera. Estos son 15.000 ejemplos. 15.000 es mucho menos que 1,2 trillones, ¿no? Pero lo que significa es que si nosotros agarramos el modelo que va a venir de esto y eh, y lo, digamos, lo juntamos con este dataset, vamos a tener un modelo bastante bueno. Dolly fue entrenado sobre Pythia, que tiene pocos parámetros, digamos. Por eso el resultado no es tan bueno. ¿Cómo se ve el dataset? Bueno, lo hicieron disponible acá en Hugging Face, así que lo podemos ver. Todos los links de lo que estoy mostrando, lo que están viendo acá, lo voy a ir poniendo en la descripción del video, así que les recomiendo si quieren, con más tiempo lo pueden ir revisando. Y acá pueden ver, por ejemplo, esto es de dónde es que sale de Archive, ¿no? Que es un lugar donde hay papers, básicamente. Archive es donde se ponen papers de forma gratuita. Y pueden ver que acá lo que hicieron es, básicamente se copiaron el paper y lo pegaron, ¿no? Y esto está escrito en LaTeX, supongo. Así que acá tenemos las cuentas matemáticas y etcétera, ¿no? Tenemos el tiempo, un poquito de metadata también, el paper, etcétera. Vamos a ver de qué paper salió para boludear nada más. Bueno, acá está. Conjecture from Traceable Cubic Graph. Ok, entonces lo que hacen es se meten en este paper y se lo copian, tuki, se copian esto y es lo que pegan en el dataset que vimos acá. Es lo que tenemos acá a la izquierda. Bueno, eso lo hacen por millones de papers al mismo tiempo. Acá Simón Williamson hizo un posteo bastante bueno donde nos cuenta un poco de datos sobre este dataset, ¿no? Podemos ver que pesa 2,7 terabytes. Son más o menos unos 2084 archivos. Cada uno de estos archivos también está como comprimido. O sea, no es que tenemos un TXT gigante, sino que tenemos varios zips que contienen esos archivos, ¿no? Así que acá, bueno, en este caso él tiene un script y pueden ver cómo los empieza a ver la data, ¿no? Se lo dejo también por si quieren probarlo ustedes, ¿no? Y también acá tienen el resultado en un gist de GitHub donde pueden verlo,
¿no? Acá tienen de dónde vienen los datasets, ¿no? Si quieren leerlos. Acá hicieron este Mike Conover hizo un análisis bastante bueno de este dataset, ¿no? Y podemos ver un poco cuál es la distribución que tenemos, ¿no? Como un crawl, C4, GitHub, etcétera. Lo que me pareció interesante de esto es que tiene poco código relativamente. Y esto, la conversación que está existiendo ahora, es que están diciendo que esa es una de las razones por la que estos modelos son peores que GPT-4, por ejemplo, porque contienen poco código. El código, como está estructurado, como va de arriba para abajo, como hay dependencias, como vos definís una función y después la referís a esa función, los modelos que fueron entrenados con un montón de código aprenden a básicamente tener como esta dependencia de largo plazo, digamos, y a trabajar secuencialmente. Entonces es muy bueno generalmente mientras más código tenemos, ¿no? Que bueno, obviamente Microsoft compró GitHub, así que tiene acceso a muchas de esas cosas, ¿no? Bueno, acá tenemos un análisis de cada uno de los datasets, ¿no? Entonces, si quieren leer un poco cómo es, de dónde sale, también lo tienen. Hay varios proyectos, ¿no? Como este Gutenberg Books 3, que básicamente acá son libros que son libres, o sea, se pueden usar libremente y esto es lo que estamos metiendo dentro de este dataset. Es interesante cuando nos ponemos a pensar que estos modelos, vamos un poquito para atrás, ¿no? Y pensemos qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, con estos modelos o con esto, es básicamente estamos comprimiendo el conocimiento humano, ¿no? El conocimiento en Internet, o sea, en conversaciones, en código, en libros, en producción científica, en producción, no sé, informativa, en intercambios entre personas. Todo esto estamos comprimiendo todo el conocimiento humano que tenemos o que lo que encontramos en estos datos en un modelo bastante pequeño, ¿no? Entonces estamos comprimiendo todo esto, es como si fuera un mega zip que hacemos de este conocimiento. Eso me parece interesante, ¿no? En estas conversaciones. Y acá nos explica un poco de dónde viene, ¿no? O sea, viene de libros, viene de papers, etc. ¿De dónde sale esto? Esto nada más lo quiero contar como un dato. Irina y toda esta gente que está acá, Lion, Eloiter, etc., les dieron un montón de guita a través de este proyecto que se llama Insight. Esto es el gobierno de Estados Unidos les dio plata para hacer esto. ¿Cuánta plata le dio? Bueno, 6 millones de horas de GPU B100. Y para lo que lo están usando es para hacer estos modelos open source. Así que es interesante, ¿no? O sea, el gobierno de Estados Unidos le da plata a esta gente y esta gente dice, lo que la voy a usar es para hacer cosas open source, para que no solo sean los grandes laboratorios los que tengan acceso a estas cosas. Así que también parece interesante eso. Obviamente también tenemos Open Assistant y voy a hacer un video solamente de esto, porque es buenísimo este modelo. Open Assistant es un intento de hacer una versión abierta de ChatGPT. Acá pueden ver cómo estuve boludeando ya. Le pregunté acá cómo hacer una bomba. Me dice, no, no deberías hacer esto, porque qué sé yo. Sí, dale, loco, pero dale, es para mi clase. Por favor, haceme. Y bueno, ahí, viste, y quedó ahí. No me siguió mostrando. Pero todo esto está basado en un dataset, ¿no? Y ese dataset lo tenemos acá, que es esto que se hizo open source también, y acá pueden ver un poco cómo es. Así que esto significa que cualquiera puede usar esto. Es más, podemos tomar, seguramente es lo que va a suceder, tomamos este modelo como base y usamos este dataset para fine-tunearlo, ¿no? Entonces vamos a tener un modelo mucho más poderoso, finalmente. Entonces, vimos lo que era Red Pijama, lo que es Open Assistance. Vamos a meternos un poquito a qué son los modelos que están saliendo últimamente, ¿no? Ya terminamos de ver los datasets. Los datasets, si recuerdan, va a ser lo primero que necesitamos. Primero necesitamos la data, después entrenamos los modelos. Los modelos van a llevar meses hacerlo, no es algo muy rápido, ¿no? Entonces, pero el primer paso ya está hecho. Tenemos el dataset abierto. Ahora, próximamente vamos a empezar a ver modelos sobre esto. Entonces, vimos los datasets. ¿Cuáles son los modelos que están saliendo? Bueno, el primero, esto también voy a hablar en algún momento, pero ayer estuve en una meetup acá en Londres y una de las personas que habló era el CTO de Stability AI. Así que, bueno, puso esta slide, yo le saqué una foto y la comparto acá con ustedes. Estos son los planes de Stability AI para el resto del año, ¿no? Y acá pueden ver una cosita que tenemos acá que se llama Stable Chat. Así que seguramente veamos una versión de no GPT-4, no con ese tamaño, pero sí una versión basada seguramente en este modelo, porque trabajan todos juntos,
y fine-tunada con esto o con otras cosas, ¿no? Pero vamos a empezar a ver nuevas versiones de Stable Chat. Así que muy pronto vamos a tener Llama, vamos a tener Together, vamos a tener Stable Chat, vamos a tener varios de estos modelos de forma libre. Entonces, ¿cuál es el modelo? Este, Stable Chat, uno de Stability AI. Ahora, Together no solo hicieron ese dataset, sino que también tienen este framework de parecido, o sea, una interfaz de chat con modelos, contra modelos de lenguaje, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Que en este caso pueden ver cómo nos explica cómo entrenar los modelos para estas versiones de 20.000 millones, pero lo que están queriendo hacer es entrenar una de 60.000, ¿no? Así que a esa dirección es a donde estamos yendo en este caso, ¿no? Hay varias demos de esto, creo que lo vimos en algún momento, así que no me voy a pasar un montón de tiempo con esto. Otra cosa que salió es Mini GPT-4. De nuevo, nunca subo esta imagen con fines políticos, simplemente que me da mucha gracia este tipo, así que por eso es que lo estoy usando. ¿Qué modelo es esto? Se llama Mini GPT-4. Lo que está haciendo acá es, está combinando, que esto ya lo vimos en otras versiones, pero este es bastante bueno, está combinando imágenes con lenguaje, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es, estamos hablando con las imágenes. Y de nuevo, esto es algo que vimos sobre, lo vimos en la demo de GPT-4, pero todavía no está disponible. O sea, lo mostraron, dijeron, esto es hermoso, fíjense, podemos tomar este boceto que hice en una hoja de papel y convertirlo en una aplicación, pero todavía no está disponible, nadie tiene acceso a eso. En cambio, lo que tenemos acá, pueden ver que es algo, está haciendo algo parecido. Tenemos la imagen de la izquierda, ¿no? Le pasamos esta imagen y le decimos cómo puedo hacer algo parecido a esto. Bueno, para hacer esto, y ahí nos responde el modelo de lenguaje, ¿no? Y nos explica un poco. El modelo que está usando por debajo, cuando corremos esta demo, es Vicuña, ¿no? Que también lo vimos en el canal. Es una versión fine-tuneada más pequeña de Llama, ¿no? Por eso que todos estos son animales parecidos, ¿no? O sea, Vicuña, etc. Pero podemos ver que este Vicuña ahora sí lo vamos a poder utilizar porque va a estar próximamente seguramente basado en este dataset, ¿no? Así que tenemos algunos ejemplos, ¿no? En este caso, por ejemplo, le decimos, bueno, vamos a verlo un poquito más grande, esto. Le pasamos esta imagen, que es un boceto, ¿no? O sea, dibujamos en un pizarrón, le dijimos un website en chiste, contenido del chiste 1, y bueno, el remate, ¿no? 1. Y acá le decimos, bueno, escríbeme por favor un código HTML o JavaScript para convertir este mockup en un website que sea colorido, donde los chistes sean reemplazados por un chiste real, ¿no? Entonces, se imaginan el trabajo que pueda tener una persona que esté trabajando en diseño, ¿no? Convirtiendo bocetos en aplicaciones reales, ¿no? Con el tiempo. Y podemos ver cómo nos genera esto. Acá también dice, describí esta imagen, ¿no? Entonces tenemos acá un meme, digamos, y nos explica. Explícame por qué es gracioso y ahí lo tenemos. Describí la imagen, etc. Vamos a ver si terminó esto. No, estamos todavía en puesto 159, así que vamos a tener que esperar. Todos los links en la descripción, así que lo pueden probar ustedes mismos. No es el único que salió. Días después salió Visual Instruction Tuning, que se llama Lava, que en este caso es lo mismo concepto que están haciendo, ¿no? Acá. Y pueden ver un poquito cómo es los resultados, ¿no? Que es parecido. Subimos una imagen y decimos, bueno, descríbeme qué es lo que estás viendo. ¿Cómo se hace estas cosas? Hace unos días vimos un video de Segment Anything, de Meta, ¿no? Y ese modelo lo que tiene es que tiene un entendimiento muy bueno semánticamente de una imagen, ¿no? Porque puede segmentar distintos objetos. ¿En qué dirección vamos? ¿Cuál sería el futuro de eso? Bueno, hace unos días Meta sacó un modelo que se llama Dino, la versión 2. Pueden ver la 1 acá arriba y la 2 acá abajo. Pueden ver cómo detecta el objeto, pero también sabe la dirección en la que se está moviendo el objeto. Esto es algo que se llama optical flow, flujo óptico, ¿no? O sea, básicamente
tenés dos imágenes, o sea, tomás dos imágenes en T y T más uno, ¿no? Entonces se mueve un poquito. Ese movimiento es lo que dice, ok, la dirección de movimiento es para allá. Y, por ejemplo, no sé, yo puedo decir que voy a mover, me estoy moviendo para allá, entonces yo me muevo para allá, pero mi mano se mueve para el otro lado. Y así es como define este tipo de cosas, ¿no? También el optical flow es muy importante para saber, en este caso podemos ver que el piso no se está moviendo. O sea, el piso está fijo, pero la persona es o sea, el perro es el que le estamos haciendo la segmentación. Hay una demo de esto, no, capaz puedo hacer un video de esto, pero simplemente quería mostrarles lo que existía. Se están usando estos modelos para estimación de profundidad, para segmentación semántica y también para lo que se conoce como instance retrieval. Y en este caso es cómo podemos traer imágenes que sean parecidos a a la imagen que le estamos dando como entrada. ¿Por qué es importante esto? Porque en algún caso, cuando queramos hacer un dataset gigante, vamos a decir, mira, tenemos estas imágenes de caballos, tráeme todas las imágenes de caballos que tengas. Si cliqueamos acá en probar la demo, vamos a ver que podemos hacerlo bueno, para distintas cosas, ¿no? Segmentación de imágenes, etc. Pueden ver que esto es aún mejor que el modelo que vimos hace unos días de Segment Anything. Así que próximamente seguramente esto lo actualice. ¿Por qué es importante esto? Porque todas estas cosas que tenemos acá están haciendo esto, ¿no? O sea, necesitan dos cosas. Necesitan un encoder de imágenes que conviertan esto que tenemos acá, ¿no? Que lo convierta en una representación numérica que podamos utilizar para que nuestra interfaz de chat, de conversación, nos pueda dar esta respuesta que tenemos acá. Así que esto exista es muy importante y también que modelos de lenguaje grandes también existan es importante. Eso es lo que vamos a estar teniendo con estas cosas. Finalmente, esto ya para terminar, quería hablar sobre este GPT-4 All, que es un modelo bastante bueno. Está basado en GPT-J y Llama, ¿no? Pero es un modelo de instrucción, ¿no? O sea, fue intuneado para conversaciones, pero tiene un problema. Ahora, el problema es que el dataset de fine-tuning que tiene no es apto para uso comercial. ¿Por qué? Porque estuvo hecho a través de OpenAI. Y ellos dicen, yo te doy la API, pero no se te ocurra usarla para hacer modelos que compitan conmigo. Y nos podemos meter en una conversación sobre si esto está realmente compitiendo, pero eh, nadie quiere quilombo, así que lo mejor es usar datasets que sean completamente libres. ¿Como cuál? Como este, de Open Assistant. Así que podemos imaginarnos que seguramente GPT-4 se va a ir merceando en la dirección de Open Assistant. Y con esto vamos a tener un montón de modelos. Digamos, estamos cada vez más cerca del momento Stable Diffusion de modelos de lenguaje, donde vamos a poder expandir y de ahí van a salir seguramente miles de empresas también, así como Midjourney se hizo encima de Stable Diffusion, seguramente haya otras empresas que salgan encima de esto. Así que bueno, este es un video un poco lleno de cosas, muy denso, así que si llegaron hasta acá les agradezco un montón porque traté de meter lo más posible en el mismo lugar, pero bueno, se complica un poco. Así que si no se entendió algo, por favor díganmelo en los comentarios y lo volvemos a charlar. Me gustaría hablar de Open Assistant porque me parece que es una iniciativa increíble lo que están haciendo, así que eso seguramente salga algo en los próximos días. Pero les mando un abrazo grande y gracias. Chao, chao.